Buenas tardes ya. Lo primero, dar las gracias a los ponentes que tengo aquí, a los pocos de público que quedamos hoy viernes, día duro. Daros la bienvenida a la mesa 9, más allá de la dicotomía izquierda-derecha, influencias clásicas en las ideologías. En esta mesa tenemos a ella, que la tengo aquí a mi derecha, que va a presentar una ponencia por título El Aristóteles de Nussbaum versus el Aristóteles de McIntyre, la influencia del esta girita en en el cosmopolitanismo y el comunitarismo de hoy. Y más a mi derecha aún tenemos a Álvaro Betancourt Herrera y a Daniel García Cortés, que van a presentar de la plebe al soviet el legado de lo clásico en el marxismo. Vamos a empezar con ella, la cual realizó sus estudios de grados entre 2017 y 2021, especializándose en filología alemana y teniendo una carrera secundaria en filología inglesa en la Universidad ACTP en Ankara, Turquía. Tiene estudios de máster en crítica y argumentación filosófica por la Universidad Autónoma y de pensamiento filosófico contemporáneo en la Universidad de Valencia. eh, y actualmente está haciendo sus estudios de doctorado en filosofía y ciencias del lenguaje en la Universidad Autónoma de Madrid. Cuando quieras. Eh, Muchísimas gracias por la organización, también por estar aquí. Efectivamente, hoy voy a hablaros un poco de la influencia de Aristóteles en el cosmopolitismo y el comunitarismo, que a simple vista pueden parecer unas posturas bastante opuestas, pero que beben de las mismas fuentes, sobre todo cuando se trata de esta girita. Pero como ya durante la ponencia vamos a hablar de la importancia de Aristóteles, en primer lugar me gustaría también poner el foco un poco en la importancia de hablar del cosmopolitismo y el comunitarismo. No es por un interés personal, sino yo creo que también al final esos dos modelos tienen mucho que ver con problemas candentes de la actualidad, y por eso es pertinente discutir sobre el cosmopolitismo y el comunitarismo. En primer lugar, en cuanto a los desafíos de la multiculturalidad hoy en día, porque hay concepciones de la multiculturalidad a veces se entiende como una yuxtaposición, no una mera yuxtaposición de diferentes cosmovisiones, diferentes principios axiológicos, diferentes, digamos, grupos no solo lingüísticos, sino también religiosos, étnicos, etnoculturales. Entonces, en primer lugar, la multiculturalidad. En segundo lugar, que también es un tema bastante entrelazado con la multiculturalidad, es la globalización, porque al final los flujos migratorios, por ejemplo, siempre han habido durante la historia de la humanidad, pero sobre todo, ya sea por el mercado libre, ya sea por, digamos, por la occidentalización, ¿no?, de la gran parte del mundo, también hay, digamos, existe una interdependencia y una interrelación mucho más dinámica en pues, en las políticas o en, pues eso, en las relaciones globales, internacionales, y eso también implica, digamos, revisar nuestras políticas de reconocimiento para no incurrir en el relativismo cultural, porque al final la otra cara de la multiculturalidad puede perfectamente ser, si nos descuidamos, el relativismo cultural. En este sentido, ¿qué herramientas tenemos hoy en día para, digamos, luchar contra esos subproductos? Y precisamente por eso modelos como el cosmopolitismo y el comunitarismo yo creo que nos pueden pues brindar algunas respuestas. Pero claro, para eso yo acudo a Aristóteles, y no solo yo, sino también Martha Nussbaum y Alasdair MacIntyre, pero también es importante no incurrir en anacronismos, porque entre la polis griega y el marco bueno, denominado marco post-westfaliano existen muchas diferencias. Entonces, ¿cómo es posible recuperar el pensamiento aristotélico sin, también teniendo en cuenta un poco los desafíos de hoy en día? Porque en una polis griega todos sabemos que el concepto del individuo
iba de consono con el concepto de ciudadano y además las políticas se ceñían solo a esa polis, ¿no? o ciudad-estado. En este sentido, por ejemplo, en la política de Aristóteles vemos las leyes atenienses, las leyes lacedemonias. Pero hoy en día, sobre todo cuando está muy en boga hablar de los derechos humanos, sí que deberíamos superar un poco o deberíamos, obviamente, dejarnos influir por Aristóteles, pero tener en cuenta que al final las relaciones que hoy en día tenemos incluso superan las fronteras de los estados-nación, porque el marco post-westfaliano, ese nombre curioso, viene del Tratado de Westfalia. O sea, al acabar la guerra de los 30 años, pues los estados-nación, tal como los conocemos hoy en día, por ejemplo, no sé, Francia, Inglaterra, todos esos países al final crearon ciertas fronteras aparentemente nítidas para tener sus propias políticas internas y luego sus políticas externas. Hoy en día ya no es posible hablar en esos términos si queremos arrojar luz sobre ciertas injusticias o ciertas dinámicas internacionales y, digamos, institucionales a un nivel más global, ¿no? Pero pese a todo eso hay cosas que no cambian, como por ejemplo los métecos. Creo que en la mesa anterior también se ha mencionado que Aristóteles mismo era méteco y eso significa metaoikos, o sea, más allá o fuera de su hogar, de su casa, ¿no? Y precisamente, pues no sé si me dará tiempo, pero igual en el coloquio, en la ronda de preguntas, podríamos profundizar en eso. El caso turco-alemán pues, en Alemania, sobre todo Berlín, Kreuzberg, para mí es un tema interesante a este respecto porque a partir de los años 60 del siglo pasado vienen esos metecos para integrarse en la sociedad alemana como trabajadores invitados y sin embargo no tienen, por ejemplo, una redistribución económica justa, ni tampoco un reconocimiento cultural justo, igualitario, ni tampoco una representación política. En este sentido, uno podría decir que vale, es problema del Estado alemán, pero ¿hasta qué punto es así? Podría también ser un problema que atañe al Estado turco o podríamos decir que no, es un problema que también concierne a la Unión Europea. Y en este sentido ya pensamos un poco más, digamos, más fuera de la polis, ¿no? Y pues para problemas así, ¿no? De, en realidad, ontología o de cómo interpretar mejor, comprender mejor el tablero por donde todas esas dinámicas se realizan, existe pues una postura, la postura cosmopolita, obviamente con sus variantes en su propio seno, ¿no? Pero que se caracteriza más bien, por ejemplo, por principios deontológicos. En lugar de apelar a un telos, ¿no? O a una forma de entender el fin, existe más bien una suerte de procedimentalismo. Después también se deja guiar por abstracciones como por ejemplo el humanismo, el universalismo o la condición humana, o sea, lo que nos une más allá de las contingencias. Obviamente es debatible en qué consiste eso. Y en este sentido pues hablamos de una ciudadanía mundial, un contrato social y luego políticas multiculturales. Y ojo que eso yo creo que es importante, que una sociedad tenga multiculturalidad no significa necesariamente que haya multiculturalismo en esa sociedad, como por ejemplo, sin ir más lejos, Alemania en 2015, la Alemania de Merkel, sacó el lema de Wir schaffen das, lo conseguimos por la denominada crisis migratoria, y hoy en día cuando vemos que países como Alemania o Austria, que son la cuna de la socialdemocracia, que gozan de mucha multiculturalidad, en las últimas elecciones pues tienen al alza partidos como AfD, ¿no? Y frente a todos estos retos, MacIntyre, en su libro Tras la virtud, acude a Aristóteles y dice que, pese a todas las diferencias, sí que es importante recordarle porque, en primer lugar,
frente a posturas cosmopolitas que, por ejemplo, son muy abstraccionistas, hay que recuperar un poco la conexión entre el individuo y el ciudadano. Al final, si el individuo quiere saber cómo crear su proyecto vital, su eudaimonía, o cómo comprender la realidad digamos, que tiene en su entorno, primero también debería implicarse políticamente. Y eso no puede, digamos, no puede extenderse a todo el globo. Tiene que recuperar un poco el contextualismo, por decirlo así. Y en este sentido hablo de la filosofía de las virtudes, porque tanto para MacIntyre como obviamente para Aristóteles, las virtudes no solo tenían un peso ético, sino también un peso político. Y en este sentido, es obviamente importante saber cómo manejarnos dentro de la multiculturalidad, pero no en el sentido de que, por ejemplo, si yo soy turca y utilizo en Turquía una lira turca, vengo aquí para comprarme pan, doy la misma lira turca porque digo, pero es dinero. Y me dirán que, hombre, pero no funciona del mismo modo. Y MacIntyre dice básicamente esto. Y dice que a través del contextualismo y, en cierto sentido, la hermenéutica, sí que podemos comprender, en primer lugar, de dónde han salido esas virtudes para dar un rumbo a nuestra vida a nivel ético y político. No solo nos basta, por ejemplo, hablar de las 4 virtudes cardinales de la antigüedad, porque el valor que del que ellos hablaban no se corresponde con el valor que hoy en día nosotros conocemos. O las virtudes, digamos, de Platón o de Aristóteles no son las virtudes ni de, no sé, de Benjamin Franklin o Jane Austen, ni de la Segunda República, por ejemplo. Y en este sentido es importante un poco recuperar pues ese vínculo, ¿no?, entre el contexto y las políticas. Y perdón, aquí hay algunas citas, pero no sé cómo voy de tiempo, así que simplemente voy a mencionar una cita breve de MacIntyre, también aludiendo a Aristóteles, y dice que las virtudes encuentran su fin y su propósito no solo en mantener las relaciones necesarias para que se logre la multiplicidad de bienes internos a las prácticas, en este sentido es teleológico, y no solo en sostener la forma de vida individual en donde el individuo puede buscar su bien en tanto que bien en la vida entera, sino también en mantener aquellas tradiciones que proporcionan tanto a las prácticas como a las vidas individuales su contexto histórico necesario. En este sentido vemos que MacIntyre bebe mucho de la política y la ética, sobre todo a Nicómaco, de Aristóteles. Pero obviamente eso tiene sus contraargumentos, como por ejemplo la porosidad de las comunidades. Si la multiculturalidad consiste en la coexistencia más o menos armoniosa de las diferencias, entonces, y si todo es, digamos, a un nivel bastante alto contextual, entonces, ¿cuál es la interrelación entre las diferentes comunidades coexistentes? ¿Existe una inconmensurabilidad débil o fuerte? ¿Y cuál es el criterio para decir que es débil o fuerte? El segundo punto, ¿qué relación debería llevar la comunidad con la sociedad? Porque una sociedad liberal en general o occidental se caracteriza por tener muchas comunidades o albergar muchas comunidades dentro. ¿Cuál debería ser la postura de la sociedad con respecto a las comunidades? Y también el tema del relativismo cultural, ¿no? Y en este sentido, si me queda tiempo, si no, en el coloquio, más tarde podremos hablar del relativismo de la distancia, que es un término acuñado por Bernard Williams, que sí que es contextualista, bebe mucho de la hermenéutica, en este sentido congenia con MacIntyre y Aristóteles, y sin embargo no se distingue del relativismo cultural. Pero ahora me gustaría hablar también un poco de Martha Nussbaum. Vale, perfecto. Me gustaría hablar un poco más de Martha Nussbaum, porque ella pues es una filósofa liberal
pero no dice explícitamente que es cosmopolita, pero escribió un libro sobre el cosmopolitismo y sí que tiene pensamientos bastante afines con el cosmopolitismo, sobre todo con Amartya Sen. Y ella, por eso, yo diría que más que Aristóteles, primero acude a los estoicos, como por ejemplo a Marco Aurelio, a Cicerón, porque, claro, lo que ella defiende es que existen unos deberes y unas responsabilidades más allá, por ejemplo, de nuestra familia, de nuestro barrio, nuestra ciudad o incluso nuestro país, que es la humanidad. Y en este sentido ella entiende las comunidades como si fueran unos círculos concéntricos. Primero nosotros, luego la familia, ¿no? Hasta llegar a la última persona en la parte más remota del mundo, la humanidad tal como entiende ella. También es discutible si de verdad que nuestros círculos de simpatía o círculos de cercanía son tan concéntricos o si hay choques. Pero lo que ella dice con respecto a Aristóteles brilla sobre todo en sus ideas sobre la educación liberal y la educación, en este sentido, cosmopolita. Y ella no habla ni de ética a Nicómaco, ni tampoco de política, sino de la poética de Aristóteles. Y dice que la poética de Aristóteles nos puede fomentar la capacidad de imaginación receptiva. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues para ella y también para Aristóteles, al final la literatura es más filosófica que la propia historia, porque nos ayuda, sobre todo a través de la novela, por ejemplo, para Nussbaum, a ponernos en la piel del otro. Por muy diferente que sea, si hoy en día nosotros con el joven Werther, con el Quijote, con personas o personajes de muy diferentes contextos podemos conectarnos de alguna manera, ella dice que podemos recuperar, ¿no? o actualizar esa enseñanza aristotélica para crear una educación en este sentido más multicultural y hasta cosmopolita para abarcar pues, todo el globo, ¿no? En este sentido, claro, pone una condición que choca un poco con la condición de MacIntyre, porque MacIntyre defendía el contextualismo, no hacer abstracciones que luego no se pueden rellenar y luego a nivel global en la política poco sirven. Ella dice que no, es que esas virtudes que para MacIntyre tanto dependían del contexto no pueden ser tan inconmensurables, porque al final la condición de posibilidad de recuperar la ética aristotélica a través de su poética, ¿no? Esa conexión humana, es que esas virtudes no nos sean inalcanzablemente otras. En este sentido, ha de haber al final un terreno común o un punto de conexión más allá de la época y del lugar para poder también defender el humanismo o el cosmopolitismo. Pues, conclusión, en primer lugar, el pensamiento aristotélico presta principios tanto para el comunitarismo como para el cosmopolitismo a través del liberalismo político. Y también yo creo que, aunque hayamos visto que hay ciertos contraargumentos, hay ciertas cosas que hay que pulir, el contextualismo no deja de ser una herramienta muy importante para hablar de las políticas multiculturales. La filosofía de las virtudes, yo creo que hoy en día también está bastante de moda. Podría servirnos siempre y cuando tengamos en cuenta el contextualismo y existe una posibilidad de diálogo y empatía, sobre todo empatía entre las diferencias, porque al final la empatía podría ser una virtud epistémico-moral, una virtud tanto de carácter, como diría Aristóteles, como una virtud intelectual, cívica. Y por eso ya vemos que en ambos lados, pues Aristóteles desempeña un papel bastante relevante y la eudaimonia del ser humano o del individuo ciudadano va de la mano siempre con su autocomprensión como miembro de una comunidad. Así que nada, muchísimas gracias.
Vale, a continuación pasamos a las ponencias de Álvaro Betancur Herrera y Daniel García Cortés. Álvaro es investigador en ciencias sociales, especializado en historia de la Unión Soviética, principalmente desde la Revolución de Octubre hasta la Segunda Guerra Mundial. Entre los temas que ha estudiado han sido las relaciones entre el anarquismo makhnovista y el bolchevismo durante la Revolución y Guerra Civil Rusa, los cambios de pensamiento políticos del bolchevismo durante el periodo de entreguerras y la formación de la identidad nacional soviética. Se graduó en Ciencias Políticas aquí en la Complutense, con un TFG titulado Madre Anarquía, la Guerra Civil Rusa, el debate entre los bolcheviques y los makhnovistas. Actualmente se encuentra cursando el máster de estudios sobre nacionalismo e identidades nacionales de la Complutense, también de la casa. O sea, nada, ya no he finalizado, te va en el momento que lo puse, pero no se preocupe. Ah, vale, perdóname. No se preocupe, no se preocupe. Vale, ya ha finalizado el máster entonces. Y ha realizado, entiendo, la defensa del trabajo vale. El desarrollo de la identidad nacional soviética desde el fin de la Segunda Internacional hasta la implementación del socialismo en un solo país 1914-1928. Como podemos ver, tiene una gran trayectoria académica y unas cuantas publicaciones más que, bueno, vamos a seguir con Daniel García Cortés, que es investigador en ciencias sociales, especializado en la historia del pensamiento político y jurídico en la Unión Soviética. Graduó en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma, donde realizó su TFG sobre teoría jurídica de Pasukanis, ¿lo he pronunciado bien? Relación entre Marx y Wyszynski, realizando otro TFG sobre la violencia política revolucionaria, comparando el caso ruso con el caso francés. Y bueno, también ha participado Daniel en diversos congresos, donde entre otros temas ha abordado la crítica marxista a la democracia liberal, la influencia del comunismo de consejos en las nuevas formas de organización política y la crítica del materialismo histórico al Green New Deal europeo. Podéis empezar cuando queráis. Vale, en primer lugar agradecer al público y también al Congreso la realización del mismo. Y bueno, mi compañero y yo vamos a exponer la idea de qué recupera el marxismo tanto en su vertiente más teórica como en su vertiente práctica, a través de la experiencia de la Unión Soviética, del mundo clásico. En vez de, normalmente el marxismo se suele ver como una ideología ilustrada y moderna que rompe con el mundo clásico, pero en verdad, si se empieza a explorar un poco más en profundidad, se pueden ver ciertas conexiones con el llamado republicanismo. Va a haber entonces dos partes. La primera es la mía, que va a ser teórica. Voy a explicar un poco el republicanismo, las dos grandes vertientes y el caso romano y cómo el marxismo lo recupera un poco teóricamente, y después mi compañero explicará en el caso de la Unión Soviética, en concreto en el caso de la recuperación de la figura de Espartaco y el uso de la historia. Bueno, para empezar, ¿qué es eso del llamado republicanismo? Bueno, el republicanismo, siguiendo aquí a David Hell, es una tradición política heterogénea que básicamente se contrapone a la idea de los malos gobiernos. En un inicio, a través de Aristóteles, que ya ha sido nombrado en esta mesa, se contrapone a la democracia radical ateniense, pero sí que comparte con la democracia ateniense una característica clave, que es la que va a recuperar el marxismo, que es básicamente la participación ciudadana. Pues aquí el ciudadano se ve como alguien activo, no pasivo, y además que, a diferencia del mundo moderno, la precondición de ese individuo y ciudadano está dentro de la comunidad política. Hay una anteposición de la polis por encima del individuo. A grandes rasgos, el republicanismo tiene tres características clave. El gobierno mixto, la idea de mezclar elementos tanto del gobierno de los muchos, de los pocos y de uno solo, como una especie de imperio de la ley, y la idea del ciudadano y la cosmovisión de la polis. Pasando entonces un poco ya más al caso romano, que es muy interesante porque es el gran experimento republicano clásico, desde la República Romana, desde el derrocamiento del último rey hasta básicamente el inicio del Principado de Octaviano Augusto. Encontramos que, aparte de una constitución mixta, esa constitución se hace a través de lo que en términos marxistas
y se podía denominar, y después a lo mejor en el coloquio podemos profundizar un poco más en eso, en una lucha de clases. ¿Por qué decimos esto? Bueno, básicamente existen las guerras plebeyas, que son una serie de conflictos entre patricios y plebeyos que se inician en el 494 antes de nuestra era, cuando básicamente los plebeyos se marchan, hacen la primera secesión plebis, que es marcharse de la ciudad y ponerse como una especie de huelga general. Lo importante aquí es los motivos por lo que se pone, por lo que lo hacen. Hay varias, hay desde el 494 al 300 a.C. Básicamente lo hacen porque había una forma que es el Nessun o el contrato privado, que lo que hacían era que si no podías pagar las deudas, acababas siendo esclavizado. ¿Vale? Lo interesante de este conflicto, que al final hace que los patricios tengan que darles igualdad política formalmente, es que se van creando una serie de instituciones que a su vez se acomodan dentro de la estructura naciente de la República. Por un lado, podríamos empezar a hablar de los tribunos de la plebe, que son aquellos defensores de los intereses plebeyos que al final acaban teniendo un estatus de intocables y con un veto de tanto para la ley del Senado como para otras leyes de la época, las propias comitias de la plebe, pero también la ley de las 12 tablas o la ley canulelia, que permiten los matrimonios mixtos entre plebeyos y patricios, la ley otrensian, que es de donde se hace plebiscitum, nuestra actual palabra plebiscito viene de ahí, y lo más importante aquí es como, aunque en un inicio sí que se podía hablar de lucha de clases, al final, siguiendo aquí al pensador político Doménez en su libro de Crisis de la Fraternidad, todos estos mecanismos que parecían aparentar que Roma era una democracia radical en ciertos términos, en algunos puntos, fueron asumidos por las clases, por las élites romanas a través de la clientela. Es decir, los plebeyos debían pleitesía en cierta manera a ciertos patricios y al final acaban votando lo mismo que ellos. También es importante hablar que, por ejemplo, el término proletarios sería hoy en día, viene de Roma y significaba aquellos que lo único que tienen son poles. Ese término es uno de los primeros que recupera el marxismo ya en el Manifiesto Comunista y viene a significar lo mismo. Yendo más un poco al momento teórico, también cabe destacar que este republicanismo tiene dos vertientes. Una más tradicional y usando un anacronismo, podemos decir, conservadora, que es el llamado republicanismo protestó con Aristóteles y Cicerón, que se centran más en los ciclos de corrupción de los gobiernos, la llamada anaciclosis y la idea de gobierno mixto, pero también hay un republicanismo mucho más radical que no teme a las masas, sino que intenta ir con ellas. Este es mucho más moderno en términos históricos, que sería el republicanismo que, por ejemplo, Maquiavelo, en los discursos de Tito Livio, cuando señala que el pueblo siempre va a gobernar mejor que el príncipe, defiende. Este último es el que va a recuperar el máximo principalmente. Claro, ¿cómo lo recupera? Bueno, en primer lugar me gustaría señalar la conexión entre Aristóteles, que a pesar de pertenecer al republicanismo protestó, sí que más lo tiene bastante en cuenta, no tanto en el terreno político, porque buscan formas completamente diferentes, sino en el terreno más bien teórico. Para empezar a hablar de ello, es interesante cómo Aristóteles y más comparten cierta visión del trabajo enajenado. Por ejemplo, Aristóteles en Política, en el 1319a, sostiene que básicamente la virtud está ligada al modo de ganarse la vida y que no plantea la abolición del trabajo ni mucho menos, pero sí que dice que los pobres, que en este caso podemos asignar a los proletariados, no pueden participar en la vida política de forma efectiva, por un lado porque son dependientes de los grandes y por otro lado porque tienen que ganarse la vida. Esto se parece bastante a la forma que entiende el joven más, pero también el más maduro en el Capital, a la idea del trabajo, de la enajenación del trabajo. Pues al final el trabajo acaba esclavizando al hombre y convirtiéndose en un producto ajeno, la mercancía, al proletariado. La principal diferencia sería la mediación, mientras que en el mundo clásico la mediación es personal, directa, en el Capital la mediación es impersonal e indirecta. También el propio Marx se da cuenta de esto cuando en el tomo 1 del Capital empieza a hablar de cómo Aristóteles, y dice el genio de Aristóteles llega a entender la forma de valor en una época en la cual no estaba plenamente desarrollada, pero el poco desarrollo de las determinaciones históricas le impide llegar a las conclusiones que Marx en el Capital está explorando. Esto por un lado, pero por otro también es interesante como, por ejemplo, Lenin en el libro del que hace recupera la figura del tribuno de la plebe. Aquí lo llama recuperándolo a la idea de la vanguardia proletaria. Pero a diferencia del tribuno de la plebe, que al final acaba integrándose en las estructuras romanas, aquí Lenin lo recupera más en su sentido original como fruto de la lucha de clases, como aquel que
tienen que ser los líderes naturales y defensores de los nuevos plebeyos, es decir, el proletariado. También podríamos hablar un poco, pero creo que eso para el coloquio después, cómo Gramsci recupera la figura de Maquiavelo a través del partido de nuevo tipo leninista, cómo intenta unir la figura del príncipe con la figura del partido. Lo más interesante, sin duda, de toda esta recuperación y de todos estos datos es la Comuna de París. En la Comuna de París, sobre todo más en un libro que es Guerra Civil en Francia, se ve la recuperación de un intento de la cosmovisión de la ciudadanía antigua. Porque, bueno, en primer lugar, ¿cómo se entiende la libertad dentro de la Comuna de París desde la interpretación marxista? Es, en términos de Isaiah Berlin, como una interpretación de la libertad positiva, no de la libertad negativa. En otros términos, de la libertad de lo moderno se deja de lado por la libertad de los antiguos. ¿Por qué se dice esto? Bueno, en primer lugar, es interesante fijarse en la unidad política. Se pasa del Estado-Nación a un municipalismo. Comuna, básicamente hoy en día en Francia siguen siendo los municipios, o en Argentina también se llama a los barrios comunas. Esto es importante porque se recupera la idea un poco de que la unidad política tiene que ser la unidad de la ciudad. Pero, a diferencia del mundo antiguo, Marx no propone destruir las naciones-estados completamente y a una federación de comunas, sino que de forma un poco enrevesada dice que básicamente las comunas lo que tenían que hacer es la forma política que revistiese hasta la más pequeña aldea del país y en los distritos rurales tenían que también crearse comunas y de alguna manera trascender la propiedad del Estado-Nación, siendo entonces, con palabras de Engels, la primera dictadura del proletariado. Además de esto, también cabe destacar que se intenta combinar el sufragio con el universal, con la idea de democracia directa y participativa en el sentido más clásico de la palabra, no la democracia representativa. Ya para ir terminando, también la comuna no es un gobierno mixto, ni mucho menos en términos republicanos clásicos, pero no tiene separación de poderes, que es algo que el mundo moderno hoy en día tiene, sino que era una mezcla de diferentes instituciones y de diferentes formas de gobierno. Lo más interesante entonces, y ya da paso a mi compañero, es la idea de cómo la Comuna de París, desde el punto de vista marxista, lo que hace es tener una concepción de un ciudadano armado a través de la milicia, un ciudadano activo y un ciudadano que para realizarse como individuo tiene que participar en la comunidad política. En cierta manera, con Hegel podemos decir que el marxismo intenta recuperar el republicanismo, pero superándolo, en el sentido de aunándolo así para llevarlo más allá. Con esto doy paso a mi compañero. Vale, muchas gracias, Dani. Bueno, la parte que... Se escucha bien, ¿no? Sí. La parte que compone compone esta segunda parte de la ponencia se refiere al periodo que va inmediatamente después de la Guerra Civil Rusa, siendo totalmente diferente a lo que ha expuesto mi compañero, debido a que mi compañero se ha basado en una visión, un aterrizaje más teórico del momento del siglo XIX, por así lo queremos ver, pero sigue habiendo un punto de unión en tanto que lo que vengo a defender, que es un uso de la historia, es el uso de la historia por parte de los soviéticos, se recoge también en parte sobre lo que ha expuesto mi compañero. Más allá de las figuras claves que se componen como Lenin y Marx, que vienen a dar buena parte de la formación teórica y práctica de los bolcheviques. Vale. ¿Por qué me refiero de uso de la historia? Me refiero específicamente al uso de la necesidad que tienen todas las comunidades humanas o sociales por tratar de redefinirse o de entenderse en un constante momento. Hemos de entender que la Unión Soviética en el año 1921, el año en que podemos decir que la Guerra Civil Rusa finaliza, es un momento en el que prácticamente el régimen soviético ha triunfado en la guerra, pero a un duro coste, que es el de no seguir extendiendo la revolución. Y esto llega a una redefinición o una necesidad de definir la naturaleza de su propio proyecto, que es lo que podríamos denominar, que se domina como este periodo, como un periodo interregno entre el 21 y el 28, pero que esto no viene al caso. Esto es importante en el marco de la teoría política clásica, debido a que, aunque sea con anterioridad en 1918, se empiezan a hacer referencias a la figura de Espartaco, es a partir del 21 en que la historiografía, la Academia Soviética empieza a darle una enorme importancia a la necesidad del estudio de las figuras clásicas y de la propia teoría. Es decir, tenemos al historiógrafo soviético, que creo que un poco lo conoceréis todos, Kovalyov, pero también en parte en este mismo momento Rosenberg, aunque obviamente no soviético, en el que trabajan y tratan de estudiar el periodo romano clásico
y el cómo funcionaba la historia de los otros, si lo queremos ver así. Es en esto en el que he tratado de ver, en este periodo temprano de la Unión Soviética, cómo encajan esas figuras o héroes de las que tratan de nutrir a su comunidad, siendo este caso Espartaco. El nombre Espartaco, si conocéis el grupo alemán de Rosa Luxemburgo, los espartaquistas, no es propiamente nuevo, o sea, trata de hacer referencia a esta figura, a este gladiador que se levantó contra Roma y, en uno de los últimos levantamientos de esclavos, siendo sumamente importante la figura de Espartaco, debido a que trata de representar este uso, esta narrativa, o si queremos verlo así, una especie de tradición o incluso un hilo rojo de la historia, de cómo sí, y continuando con Hegel, como ha dicho mi compañero antes, cómo la propia historia y el propio desarrollo de las comunidades humanas no es sino una lucha por propiamente las ideas e incluso redefinir la historia, o sea, redefinir la historia constantemente. Es curioso porque desde este momento los soviéticos empezaron a desarrollar una cosa que se llama las Espartaquiadas, que es unas olimpiadas al uso, que se situaban como las Olimpiadas proletarias en contra de las Olimpiadas burguesas, es decir, y ambas parten también de una posición del estudio del mundo clásico y de situar y de contraponerse en esa lucha de ver quién domina ese, por así decirlo, o sea, por ver quién tiene la narrativa dominante, si lo queremos ver así. Es por ello que en eh, el desarrollo de la importancia cultural de este tipo de figuras sí, 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 es importante debido a que da paso a la composición de mitos y de héroes. Es decir, por ir finalizando, entiendo que mi parte es un poco entiendo que mi parte ha sido un poco más corta, pero es debido principalmente a que este tipo de figuras no son, eh, perdón, eh, disculpa, que este tipo de figuras y el papel que juegan es en un periodo temprano en el que una comunidad se está empezando a formar. Es decir, el hecho precisamente que se haya tomado a un héroe como es Espartaco para inspirarlo en diferentes producciones culturales es importante porque nos empieza a explicar cómo toda comunidad humana, y perdón por repetirme, tiene la necesidad de redefinirse, o sea, para entender su presente, redefinir su propio pasado. Y para ir cerrando, eh, lamento que esta parte haya sido más corta, es decir, el estudio soviético del mundo clásico es muy importante, pero en lo que es la composición de figuras y héroes clásicos, a partir de la llegada de Stalin al poder en 1928, se tratará de hacer una posición más de las figuras históricas propiamente que ocupan el territorio soviético, más que propiamente figuras clásicas. Pero lo que es actualmente en Ucrania, se siguió haciendo un uso de ciertas figuras y de ciertas referencias al mundo clásico y concretamente a la figura de Espartaco. Para ir finalizando ya, eh, ¿quieres que haga la conclusión yo? Vale, por ir finalizando ya, creemos que a pesar de y que creemos que es la tesis que hemos mantenido, que una crítica que se le suele hacer al marxismo de que va en contra de la tradición y de que trata constantemente de romperlo, el marxismo es consciente de que la tradición mm, o sea, que no es que vaya en contra de la tradición, sino que trata de construir su propia tradición o de ver cómo se ha ido desarrollando su tradición. Que creemos que queda claro con la primera parte de la exposición de mi compañero, a través de cómo se va redefiniendo en la propia figura de Marx y de Lenin diferentes conceptos de la teoría política clásica y del rescate de diferentes héroes o uso de nombres en la propia Unión Soviética o en otros grupos revolucionarios. Por ello, como decía Benjamin, en las tesis sobre la historia, en Marx aparece como la última que ha sido esclavizada, como la clase vengadora que lleva hasta el final la hora de liberación en nombre de generaciones venideras. Es decir, que el desarrollo de las ideas en las comunidades humanas son un conflicto por la dominación, es decir, por ese campo de batalla que hago referencia de las ideas. Y más importante, el cómo la propia comunidad humana desea entenderse a sí misma en su transformación. Y con esto ya...
Bueno, muchas gracias a los tres. Ahora es el momento del público para hacer las preguntas que considere oportunas. Vale. Sí, bueno, se escucha bien. Es para la primera compañera, ella, ¿no? Sí, perdón. Sí, lo primero, enhorabuena por la ponencia, me gusta mucho, me parece muy interesante. Y yo te quería preguntar, porque no entiendo casi nada del tema. Yo me intenté leer el libro de Tras la virtud de McIntyre, pero creo que lo dejé a los 3/4 porque tengo la capacidad nula para seguir con las cosas que hago. Pero te quería preguntar, sí, ¿cómo se podría ligar, por ejemplo, digamos, el entendimiento de la igualdad en la Grecia clásica, que estaría basado en una especie de la homogeneidad del ser griego, es decir, como la diferenciación ontológica que ellas hacen de lo que es el ser griego en diferenciación del extranjero, al que tratan como una otra edad totalmente diferenciada, anulada, o por así decirlo, segregada, y la realidad de la multiculturalidad a día de hoy? O sea, si, es decir, si por ejemplo la condición política de la ciudadanía sería suficiente para mediar o para mitigar esa diferenciación. Y ya está. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias también. Pues yo creo que en Tras la Virtud, McIntyre ahí se pondría un poco reticente porque en general los comunitaristas sí que piensan que pueden existir sociedades multiculturales, pero ponen, en general no son comunidades muy porosas. Y en este sentido, por ejemplo, yo personalmente, para responder a tu pregunta, me desviaría un poquito de McIntyre y pues me concentraría en, por ejemplo, Nancy Fraser, que es una filósofa estadounidense que bebe mucho de la teoría crítica, también por ejemplo, Habermas, y, y habla ella de, primero, en sus primeros libros, para resolver los problemas multiculturales que no solo, digamos, atañen a una sociedad, sino también, por ejemplo, a una multiplicidad de naciones, como hemos visto brevemente en el caso turco-alemán. Ella dice que ha de haber, en lugar de una igualdad, una homogeneización entre los extranjeros y los lugareños, ha de haber una paridad participativa. Y esa paridad participativa al final tiene en cuenta todas las diferencias porque a la hora de establecer una justicia en el marco post-westfaliano, que es básicamente una red tupida de interrelaciones, que, o sea, es muchísimo más complejo establecer una justicia allí y con solo una concepción de igualdad, eso no se podría lograr porque dices igual a qué o a quién, ¿no? En una sociedad de diferencias o en una sociedad pluralista. Y ella dice que pues la justicia debería crearse o la igualdad entre, o paridad participativa entre las diferencias deberían tener en cuenta las tres cosas que antes también he mencionado en la ponencia, que es la redistribución, o sea que ha de haber tres ejes para crear esa justicia. La redistribución de los bienes materiales, pero también podrían ser los bienes inmateriales, como por ejemplo el autorrespeto, puede ser, bueno, esos temas también luego saldrán. La redistribución, el reconocimiento es el eje cultural y precisamente ahí juega un papel, por ejemplo, el autorrespeto y el respeto del otro. Y luego la representación. Y la representación política significa que al final los individuos, por ejemplo los extranjeros que están viviendo también en una sociedad multicultural, liberal, han de tener, digamos, voz política si, por ejemplo, quieren una igualdad, pues sí, más participativa. Al final, esos tres ejes yo creo que podrían responder a un equilibrio más justo entre las diferencias. No sé si he podido responder a tu pregunta o si me han dado por las ramas, pero con McIntyre lo veo un poquito más difícil.
Bueno, primero que todo, enhorabuena a los ponentes, muy interesante. Primero una pregunta para ella. Te quería preguntar si podías profundizar un poco más en la cuestión del relativismo cultural y en otro relativismo que mencionaste que no alcancé a acordarme. Y sí, bueno, sí. Y sobre todo preguntarte también en ese marco cosmopolita que se plantea a través de la interpretación de Aristóteles, ¿qué papel tiene o no tiene la religión La religión. en el marco de los autores expuestos? Y para los compañeros, para Álvaro y Daniel, más que, esto suena terrible, pero más que una pregunta es un comentario, y es sobre todo en aras de... a uno siempre le da un poco de reparo recomendar lecturas y demás, pero creo que para eso están los congresos, ¿no? Y a lo mejor en este marco, en esta exposición les podría interesar, que a lo mejor lo conocen ya, revisar el trabajo de Valerio Rocco, su recepción del mundo romano, sobre todo porque en buena medida podríamos decir que sí, que la Unión Soviética tiene una propuesta de construcción de una narrativa que se refiera a la época republicana, pero yo creo que, bueno, yo creo y creo que es evidente que en buena medida esto es como respuesta a la recepción de Roma por parte del Imperio ruso. Es básicamente eso. Sí. Muchísimas gracias por las preguntas, me parecen muy interesantes y ya tenía ganas de hablar del relativismo cultural y el relativismo de la distancia. Pues hay muchas formas de entender el relativismo cultural, pero a lo que yo me refiero es la inconmensurabilidad fuerte entre las diferencias, en el sentido de que, pues obviamente hay ciertos principios axiológicos, hay ciertos principios basados en valores que pueden chocar, en el sentido de que hay incluso ciertas virtudes que no pueden coexistir de una forma plenamente armoniosa. Y en este sentido, si rige una inconmensurabilidad fuerte, entonces la porosidad disminuye. Y, y eso también podría ser, por ejemplo, un poco, a ver, yéndome por las ramas, la postura schmittiana contra el parlamentarismo. Y el relativismo cultural puede tener ese cariz, pero además en el propio seno de la Ilustración, si vamos, por ejemplo, al Natán el Sabio de Lessing, que dice que, por ejemplo, ahí también se habla de la religión, no sé si estáis familiarizados con el cuento, pero básicamente hay tres anillos que representan las tres religiones abrámicas y solo un anillo es el verdadero, pero cuando, pues, después del paso del tiempo ya se olvida cuál es el anillo verdadero y entonces al final todos los anillos son los verdaderos y no lo son a la vez. Entonces al final como que se le quita la sustancia y las diferencias se formalizan. Y eso en cierto sentido podría ser una clave para convivir con las diferencias, pero ya esas diferencias ya no serían, digamos, diferencias sustanciales que aquí nos conciernen. Y eso incluso podría llevarnos a cierta indiferencia. Si ya no me importa que tú seas X o Y, o que pienses de esta forma o de otra, al final yo creo que podemos perder de vista la importancia de ciertas diferencias que sí que importan, por ejemplo, a nivel político o a nivel de entender nuestra realidad. No todo se puede formalizar, no todo se puede vaciar de contenido. Siempre hay algo sustancial que da un rumbo a nuestra forma de crear nuestro proyecto vital. Y esa indiferencia formalista podría también al final encaminarnos hacia un relativismo cultural. Es lo que quería decir. Y el relativismo de la distancia de Bernard Williams, que sale sobre todo en su libro Filosofía y... Bueno, luego lo googleo. Y él dice que obviamente no podemos hablar de las abstracciones como el humanismo, el universalismo y aplicar ciertos aprendizajes de una época a la otra como si nada. Es verdad que es importante
crear un diálogo entre las diferencias siempre y cuando tengamos en cuenta el contexto. Un ejemplo que él saca, que también es un ejemplo muy famoso, es pues, cuando los griegos se escandalizaron al ver que los persas se comían a sus muertos y los persas se escandalizaron al ver que los griegos los quemaban. Y entonces al final podemos decir que, vale, pues allá donde fueres, haz lo que vieres. Como que, vale, si ahí se hace así, de una forma indiferente, haces lo que dictan las tradiciones, las costumbres. Y él dice que eso obviamente tiene un peso porque de ahí surgen las virtudes. Al final las virtudes son una respuesta a ciertas circunstancias, pero eso no debería desactivar la crítica. Sí que deberíamos estar dispuestos y ser capaces de criticar ciertas cosas y decir que, vale, yo entiendo que esa cosa que estás haciendo de forma diferente digamos, sea válida como la mía, pero yo veo que pese al contextualismo, sí que hay ciertos criterios éticos que digamos, que me permiten criticar o decir, no sé, poner un pero a tu forma de actuar o de pensar. Y es básicamente el relativismo de la distancia, como por ejemplo el tema de las mujeres en Afganistán, podría ser un ejemplo para eso. Y luego la segunda pregunta era la religión, el papel que desempeña la religión en Aristóteles, ¿era? La interpretación que han hecho los que mencionabas. Vale. Sí, pues para Martha Nussbaum yo diría que el papel de la religión no, o sea, no es tan palpable, aunque yo creo que cierto tipo de religión en cuanto a religar a la gente sí que siempre está ahí de forma latente, ¿no? Y en cuanto a MacIntyre, pues curiosamente la mayoría de los comunitaristas como Charles Taylor, Adela Cortina, que yo sepa también, aunque ella ha escrito sobre el cosmopolitismo también, o Alistair MacIntyre, suelen ser católicos. Y en este sentido, al final, yo creo que la religión sí que desempeña un papel importante, al menos en el comunitarismo, porque piensan en lo que ellos quieren recuperar es la continuidad en la discontinuidad. A través, por ejemplo, las fuentes del yo de Charles Taylor, que es otro comunitarista, dice que al final el yo pues pasa por épocas, por contextos diferentes y sin embargo sobrevive, persiste de algún modo. Y eso podría también ser un puente para recuperar las virtudes aristotélicas. Entonces yo creo que sí que no sé, al menos hay un trasfondo metafísico, si no religioso o especialmente católico, sí que hay cierta metafísica. Gracias. Bueno, yo para responder un poco al comentario que nos ha realizado, en primer lugar, gracias por la sugerencia. En segundo lugar, ambos conocemos bien la obra de Valerio Rocco. En mi casa ha sido profesor mío el año pasado en el máster de Filosofía de Historia. Él lo acaba de cursar, entonces justamente una de las inspiraciones de esta obra ha sido justamente la idea de Valerio Rocco. El problema que yo veo un poco en la tesis de Valerio, en el caso concreto del marxismo y en el caso concreto también de la Unión Soviética, es a qué Roma se hace referencia. Nosotros aquí nos hemos hecho referencia a la Roma republicana, la Roma que mata a Julio César, podríamos decir. Claro, después es cierto que la Rusia tiene la tercera Roma, la idea de la tercera Roma. Entonces sería muy interesante, a más largo plazo, y probablemente mi compañero pueda decir algo más en eso, ve si tras el fracaso de la revolución proletaria mundial y la necesidad de adoptar el socialismo en un solo país, se abandona el discurso de la Roma republicana más por la Roma octaviana, más por la Roma imperial o inclusive por la Roma católica ortodoxa, porque fue el discurso que el imperio zarista usó. Y con esto a ver si mi compañero puede dar. A ver, sí, o sea, justamente lo que está señalando mi compañero, que el periodo que hacemos referencia, que hago referencia de la Unión Soviética, aunque me habría gustado explorarlo más,
es del finales del 17 al 28, que es el periodo en el que la Unión Soviética trata de continuar una línea, aunque esto sería meternos en debates, más o menos en torno a la Revolución Mundial. Ya con el periodo de Stalin, del 28 bueno, hasta haciendo dos separaciones hasta la Segunda Guerra Mundial, es un periodo bastante diferente y que en en la tesis de Valerio, por lo menos para mí, habiendo hablado con Valerio justamente el otro día, no sabría cómo encajarlo, porque no sabría si encajarlo, como bien dice mi compañero, en la idea de la Tercera Roma, o es una continuación un poco de lo que se estaba constituyendo hasta ese momento. Al final no tenemos que olvidarnos que por muy bien que esté la tesis de Valerio, lo que sucede en la Unión Soviética está contenido por el resto de elementos que están alrededor suya, es decir, es prácticamente, por así decirlo, no quiero decir que esté justificado, pero es un hecho, son cosas que tenían que llamadas a pasar, por así siendo un poco burdo, no sé si se me explica. Pero vamos, que en el caso de lo que estoy hablando, sobre todo de la figura de Espartaco, es claro y evidente el cambio ese de mentalidad como que comentamos, sobre todo con el cambio de las figuras de héroes y de representaciones que se usan. Se pasan a utilizar en el 38 con la película de Sergei Eisenstein, creo que es en el 38, si no que alguien me corrija, la de Alexander Nevsky, y después más tarde con la primera película de Iván el Terrible, que se pretendía ser una trilogía, donde hay un cambio de prácticamente la mentalidad soviética, o por lo menos de la producción de las élites, o sea, la producción cultural es mayoritaria. Pero vamos, es un tema que me gustaría seguir tratando y que en el caso del mundo clásico es muy interesante, en el caso soviético, pero no hay, no hay tanto, por así decirlo, como así, pero bueno. Vale, perdón, que vuelvo a intervenir, pero quería hacer dos preguntas, uno a raíz de la contestación que le ha dado ella al compañero Cristian y otra a ellos porque la tenía en la cabeza pero se me había olvidado y se me ha vuelto a recordar. Sí, cuando has tratado lo de la formalización del mundo, digamos, la pérdida de la sustantividad del mundo, lo que, bueno, Weber diría el desencantamiento del mundo, me ha recordado un poco digamos, al debate en el derecho público y teoría del Estado a lo largo del siglo XX, no solo el recurso de Smith en el parlamentarismo o teología política, sino también Heller y las acusaciones al sistema, digamos, de democracia liberal de ser nomocrático, de solo atender al fundamento de la propia norma que es capaz de crear mediante sus disposiciones de poder. Y luego, obviamente, lo del Estado como proceso de secularización y el debate Habermas-Ratzinger de, digamos, de si se puede fundamentar las democracias liberales a día de hoy sin algún tipo de sustento más allá de su propia forma jurídico-política. Y yo te quería preguntar, porque en el comunitarismo sí que veo claro que existe una necesidad de fundamentación más allá del propio orden político a nivel formal, pero en el multiculturalismo o no la veo claro porque lo desconozco, o si existe alguna forma, digamos, de ideación metafísica del propio mundo que se está estructurando para, no sé si legitimar o por lo menos fundamentar el propio mundo político. Y bueno, pasando a los compañeros, perdón. Álvaro, tú has hablado al final del marxismo y la tradición, ¿no? De que el marxismo quiere generar su propia tradición. Y eso me ha recordado a dos pasajes. Uno es al principio del 18 Brumario de Luis Bonaparte, cuando dicen aquello de que los revolucionarios franceses se vistieron con los ropajes romanos, bien traído. Pero también me ha recordado que caí, pero luego más dice que lo que se trata es, digamos, de destruir toda tradición, es decir, de no hacer como ellos y no vestirse como los romanos, sino de engendrar un mundo nuevo, que me ha recordado un poco al prólogo a la edición inglesa de Engels, del socialismo utópico al científico, que es de 1857, creo, por ahí, no me acuerdo, pero debe ser por ahí, cuando dice explícitamente que lo que tienen que hacer ellos también es precisamente eso, destruir toda tradición heredada, en la que también ponen en última parte y más importante los elementos religiosos que dominan el mundo. Y no sé si piensas que hay una especie, digamos, casi de contradicción discursiva en el engendrar una nueva tradición sobre la eliminación de toda tradición, que se piensa igual no, pero es como un poco, digamos, de, no sé si decirlo, egocentrismo político, egocentrismo filosófico político, pero es un poco una crítica o un comentario. Gracias. Pues
Muchísimas gracias por esta pregunta, me parece muy interesante. Entonces tú, que yo haya entendido a través del ejemplo de Schmitt y el parlamentarismo, me preguntabas si había algún tipo de sustancia más allá del procedimiento mismo en las sociedades liberales occidentales, ¿verdad? Sí, o sea, en Smith veo que él hace una crítica explícita, digamos, a las ideologías de la modernidad porque, digamos, tornarían el mundo anómico, es decir, fuera de cualquier tipo de fundamento. Pero, o sea, que esa crítica en Smith la veo, pero que en el multiculturalismo si existe algún tipo de fundamentación así sustantiva del mundo. Es decir, si en la teoría multicultural Sí, la hay. yo creo que fundamentaciones sustantivas sí que existen. Eh, Otra pregunta sería hasta qué punto son recomendables, porque al final hay diferentes telos y un cierto grupo de gente puede aferrarse a ese telos, pero eso no significa que eso también sea viable para otros grupos. Entonces, yo creo que en el seno de la multiculturalidad o una sociedad multicultural, yo creo que deberían al final em, una sociedad multicultural debería guiarse por un procedimentalismo más formal que sustancial, pero que ha de ser un procedimentalismo autorreflexivo, o sea, capaz de renovarse según los desafíos, ¿no? de cada época. Pero yo creo que tampoco podemos hablar de un procedimentalismo totalmente vacío de sustancia. Sí que existen propuestas, sobre todo otra vez en la escuela bueno, en la escuela de Frankfurt o en la teoría crítica, como por ejemplo Karl Otto Appel y Jürgen Habermas, sí que dan algunas respuestas ligeramente diferentes a esto y dicen que la posibilidad de diálogo entre las diferencias o entre diferentes culturas, diferentes cosmovisiones, es el logos, la razón, pero la razón entendida no solo como, digamos, como el juicio racional o el raciocinio, sino también el lenguaje. Y de ahí sale pues, la teoría de la acción comunicativa, ¿no? Yo creo que, pues, si queremos basar un procedimentalismo autorreflexivo en el logos, creo que Apple daba tres condiciones que sí que tienen que cumplirse sí o sí. En primer lugar, por ejemplo, mm, digamos, no contradecirse. O sea, si quieres seguir dialogando con el otro, siempre tienes que ceñirte a la razón, a crear, mm, digamos, juicios o a emitir juicios no solo racionales, sino también razonables, dicho en términos de Rawls. ¿Y qué significa eso? Que no sean solo racionales para ti, sino también que puedan comprenderse, que puedan compartirse con el otro delante de ti. Y es un faenón, pero en eso consiste el parlamentarismo y el diálogo, y habrá discrepancias. Y por eso, por ejemplo, Habermas tampoco piensa que al final habrá pues digamos, un punto álgido donde todo el mundo estará de acuerdo con todo, obviamente que no. Pero yo creo que el acuerdo no es un horizonte, sino que es el punto de partida, porque cuando ya empecemos a entendernos en términos del logos, emitir juicios razonables y dialogar, yo creo que eso sería, digamos, la sustancia del procedimentalismo, y luego las discrepancias que salgan en un futuro serán producto de eso y serán un producto sano de la propia democracia o del propio procedimentalismo, como decía, autorreflexivo. Entonces, eso. Eso también tiene, yo creo, algunos ejemplos, por ejemplo, en el contexto latinoamericano. Ahí no se utiliza, o digamos, el término multiculturalismo yo creo que está un poco machacado, se utiliza más bien interculturalismo, por ejemplo, en Walter Miñolo, en Enrique Dussel, en Raúl Forné Betancourt, creo que se llamaba, y se basa básicamente en eso, como que no... o sea, respetar las diferencias siempre y cuando esas diferencias puedan ser inteligibles, puedan ser comprensibles a través de la razón. Muchas gracias.
A ver, Gonzalo, repíteme la pregunta. O sea, porque a veces me pierdo cuando me haces preguntas de este tipo de cosas. La pregunta, si no me equivoco, era en base al 18 Brumario y el texto del socialismo utópico, el socialismo científico, de que hay una contradicción en el propio Marx y Engels o con lo que yo he presentado de que, que ellos defienden la destrucción de la tradición. O sea, si esa es tu pregunta, en base a... y de que yo esté manteniendo la idea de un hilo rojo. O sea, un hilo rojo, una especie de tradición. O No, eso... no, no, no. A ver, di. Sí, pero no. A ver, Primera parte, guay. 10 sí. de 10. Segunda es, si no hay un poco de contradicción en, o sea, querer construir toda una especie de tradición de pensamiento al mismo tiempo que tu posición, digamos, filosófico-histórica o histórico-filosófica o política es la destrucción de toda tradición pasada, como dicen explícitamente. A ver, pero también es la idea de que, o sea, en la propia tradición puede existir contradicciones internamente, es decir, en su propio desarrollo. Y no hemos de olvidar que yo, por lo menos en mi parte, lo que he tratado de explicar es el uso el uso de figuras o de momentos históricos para la para la propia comunidad. Es decir, más que ver el problema de la tradición, o sea, el problema de simplemente querer la destrucción de la tradición es el hecho de que esta es cambiante, es decir, esta no simplemente desaparece o se tiene que destruir, sino que es cambiante y en algunos momentos se requiere una nueva necesidad de de nuevas tradiciones. Es decir, el caso soviético se requiere de este tipo de cosas porque la comunidad que pretende constituirse es una comunidad que pretende alcanzar el globo completo, por lo menos en la fase inicial del 21 al 28. Y bueno, Dani, que es el apartado más teórico, a ver qué te puede decir. Vale, a ver, yo siguiendo un poco por lo que ha dicho el compañero, sí que es cierto, esa tesis, por ejemplo, la sostiene un poco Coselez a largo plazo, ya que Coselez señala justamente que que el mundo moderno lo que hace es resignificar los términos antiguos sin darse cuenta de la herencia del pasado, pretendiendo romper radicalmente, y que por ahí viene todos los problemas. Pero yo creo que esa es una contradicción más bien aparente, sobre todo dentro de una tradición como la marxista, que no hay que dejar de olvidar que es un hijo bastardo del hegelianismo. Claro, si nos basamos en la dialéctica, que ahí está la palabra clave, todo momento de superación de Aufhebung hegeliana implica un momento de destrucción. Y también hay que entender un poco el contexto de los textos. Cuando más está escribiendo el 18 de Brumario sobre el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, lo está haciendo, es un texto que lo hace en un momento de contraponerse justamente al legado de que estaba intentando el Napoleón tomar de la antigua Revolución Francesa, pero no hay que olvidarse que, por ejemplo, creo que es la historiografía más soviética, creo que más no lo llega a llamar así, la Revolución Francesa se llama la Gran Revolución, mientras que la Revolución de Octubre es la Gran Revolución Proletaria. Al fin y al cabo, esa idea de que el marxismo tiene una contradicción o una ruptura completa es un poco inútil porque al final esto es lo que queríamos decir con la última tesis, la de Walter Benjamin. Si con el manifiesto comunista toda historia de lucha de clases, siempre ha habido clases subalternas aquí con Gramsci. Entonces, al final, hay otra historia que se puede explorar. Lo que pasa que, claro, toda historia tiene sus lados. Hay que destruir una cosa, pero no significa una destrucción de tabula rasa, sino de asimilación de lo progresivo en términos hegelianos y aniquilamiento de lo que ya es caduco. Y por último, para hacerte una recomendación, supongo que a lo mejor lo conoces, hay un libro que es Los pasados de la revolución de Eda Staedtler, que explora justamente toda la construcción de ese hilo rojo de la historia a través de diferentes tradiciones, y una de ellas es la del marxismo. Si hay tiempo, es que he estado dándole vueltas y acabo de recordar, por ejemplo, como principios sustanciales más, sí, pues eso, más sustanciales del procedimentalismo, dos criterios más. El primero, igual eso, porque la razón también es bastante formal, entonces igual eso podría responder un poquito mejor a la pregunta, la honestidad o sinceridad o veracidad a la hora de dialogar. Y luego sería también no negociar, sino argumentar con el otro hasta que la pala toque la roca. O sea, habrá un momento donde obviamente los argumentos se acabarán. Entonces sí que se puede negociar, pero no iniciar un diálogo con el otro con la mentalidad de negociación. Así que nada, simplemente quería añadir eso.
¿Tenemos alguna cuestión más? ¿No? Ya es hora de comer, ¿no? Se empieza a notar. Vale, pues con esto damos por concluido esta mesa. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias también al público que habéis aguantado hasta ahora. Y volveremos a las 4 de la tarde con las paralelas que nos quedan y esperemos para las 7:30 estar cerrando. Muchas gracias.